todo es dB, ¿no? Las potencias, las ganancias de transmisión, de las antenas, todo está en dB. Entonces es una forma de poder utilizar los diferentes parámetros en forma dimensional y simplemente sumarlas o restarlas, ¿no? Entonces, hoy hemos añadido un nuevo término que es la octava. ¿Y por qué se añadió la octava? Porque la música, los tonos musicales, de alguna manera, comienzan a crecer en base no en forma lineal, sino en forma no lineal, y lo hacen en forma de octavas. Una octava es la relación doble de la frecuencia. Una década es la relación de un factor de 10 de la frecuencia, ¿no? Entonces recuerden ustedes el dB, ¿no es cierto? La ganancia en dB es 10 logaritmo de la potencia P2 sobre potencia P1, o expresado en voltajes 20 logaritmo de B2 sobre B1, ¿no? Es decir, que yo los diagramas de Bode, que son diagramas asintóticos o diagramas aproximados, se los hace en logaritmos. Por lo tanto, la escala eje X, ¿no es cierto? La escala eje X es una escala logarítmica y la escala eje Y es una escala lineal. Pero esta escala se mide en dB. Entonces, como es una ganancia, se le pone la ganancia o bien sea numérica o bien en dB. Entonces, recuerden que la respuesta de un amplificador tiene esta forma en general, y cuando tiene acoplamiento directo tiene esta forma, ¿no? Un acoplamiento directo significa que no utiliza condensadores de acoplamiento o desacoplamiento, como en el caso de los condensadores de base o de colector. En el caso del amplificador del emisor común, no utilizan, ¿no? Hay un acoplamiento directo. En el caso de amplificadores que sí utilizan, tengo una respuesta en baja debido fundamentalmente a estos condensadores. Es decir, esta respuesta, esta frecuencia FL, es una frecuencia dada por los condensadores de base, de emisor y de colector. En cambio, la frecuencia FH, que es la que vamos a ver ahora, es una respuesta de frecuencia que se debe a elementos parásitos, elementos que están inmersos, ¿no es cierto?, dentro del transistor, como son las capacidades parásitas. Son unas capacidades que en baja frecuencia no aparecen, o son unos circuitos abiertos. No, no es que no existen, sí existen, pero son circuitos abiertos. En cambio, en alta frecuencia comienzan a aparecer o a ser valores significativos. Y normalmente esos condensadores están en el orden de los picofaradios, es decir, el condensador entre la base y el emisor, entre la base y el colector, y entre el colector y el emisor. Son condensadores que están en el orden de los picofaradios, 8 picofaradios, 10 picofaradios, 12 picofaradios, etcétera, ¿no? Y también depende de la respuesta del beta. Es decir, el HFE o el beta del transistor es un parámetro que no es constante. Es decir, cuando nosotros cogemos un beta, un transistor, y decimos este transistor tiene un beta, un HFE de 100, significa que ese es el valor en frecuencias bajas. Pero en altas comienza a cambiar su valor, tiene una respuesta de frecuencia. Entonces, si yo les pregunto en el examen y les digo, ¿de qué parámetros depende la respuesta en alta frecuencia? Ustedes tendrán que decirme que depende del beta del transistor y también depende de las capacitancias parásitas y de alambrado, es decir, también de los alambrados del circuito, ¿no? Muy bien, el ancho de banda es la diferencia de estas dos. El ancho de banda es la diferencia de las dos. ¿Y qué significa el ancho de banda? Es el espacio de frecuencia sobre el cual no existe distorsión de la señal de salida frente a la señal de entrada. Es decir, que yo puedo trabajar a este amplificador en este ancho de banda. Fuera de este ancho de banda, la señal de salida no se puede recuperar frente a la señal de entrada, es decir, que se distorsiona demasiado. No es posible recuperarlo. Entonces se habla de que el ancho de banda son el espacio de frecuencia de las potencias medias. Es decir, si hablamos en términos de voltaje, el ancho de banda corresponde a una ganancia de disminución de 0,707 o 1 sobre raíz de 2 o menos 3 dB. Es decir, de la ganancia máxima he bajado hacia este punto de la frecuencia de corte 0,707 o 1 sobre raíz de 2, que es lo mismo.
Pero si hablo en dBs, ¿no es cierto? Digo, he bajado 3 dBs. Entonces, ahí, pero si hablo en potencias, recuerden por favor, eso les mandé de ver, estamos hablando de la potencia media, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos, bueno, para decir lo último, ¿no es Profe, cierto? Yo disculpe. les decía, ¿sí? eh, ¿Preguntas? ¿de qué dijo que dependía la respuesta de la de H y de la frecuencia? Creo que era. Ya, muy bien. Entonces decíamos que en un amplificador, ¿no es cierto? Yo tengo una respuesta de esa naturaleza, ¿no? Y esta respuesta tiene, primero son asíntotas, es decir, aquí está la frecuencia, pero como esta es una escala semilogarítmica, en realidad debería de ser el log de la frecuencia, el logaritmo de la frecuencia. Y por aquí tengo una escala lineal, pero puede ser la ganancia de voltaje o la ganancia de voltaje numérica o en dBs, ¿no? Primerito. Esta ganancia es la ganancia máxima. Entonces aquí está la ganancia máxima en dBs. La frecuencia de corte corresponde, ¿no es cierto?, cuando la función real, es decir, recuerden, estas son asíntotas, son polos y ceros. Entonces, cuando la función real, ¿no es cierto?, viene más o menos de esta manera, esta es la curva real. Y en estos puntos se llaman puntos de media potencia, ¿sí? Porque en este punto la potencia con respecto a la potencia de aquí, si esto es P0, ¿no es cierto?, esta potencia es P0 sobre 2. Esta potencia es P0 sobre 2. Y en este punto, como no es potencia, sino más bien es ganancia de voltaje, entonces si es que es en dB, significa que de aquí he bajado 3 dBs, menos 3 dBs. En otras palabras, si aquí estaba 10, acá estará 7. Pero también en una escala numérica, ya no en dBs, esta ganancia, ¿no es cierto? Digamos que aquí es una ganancia A, ¿sí? Entonces en este punto será 0,707 de A. Recuerden que ustedes pueden hacer la conversión entre potencias y voltajes utilizando el criterio de que la ganancia en dBs es 10 logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada o 20 logaritmo del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Cualquiera de estos no. Entonces usted puede hacer la conversión y demostrar que P0 sobre 2 equivale a 0,707 de la ganancia, ¿no es cierto? O a menos 3 dBs. ¿Sí? A menos 3 dBs. Cuando hablo en dBs, no sé si es que es, cuando hablo en dBs, por ejemplo, si digo que la ganancia en dB es 3 dBs o menos 3 dBs, ¿no es cierto? Entonces, esto es igual a potencias o a voltajes, ¿no? Dependiendo de la definición que usted lo tome. Es decir, si usted quiere convertir a menos 3 dBs, ya, si usted quiere convertir a potencias, entonces simplemente esto lo iguala a 10 logaritmos de P0 sobre PI. Si quiere convertir en voltajes, le iguala a 20 logaritmos de V0 sobre VI. ¿Sí? Es decir, los mismos 3 dBs a esto o esto acá, dependiendo de usted quiera. Muy bien, decíamos que esta frecuencia FL, L es de low y FH, H es de height. Entonces decíamos que depende, esta respuesta depende de varios parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, decíamos que esos parámetros son los siguientes. En frecuencia en alto, ¿no es cierto? La FL, perdón, en frecuencia baja, depende del C sub C, del C sub B y del C sub E. ¿Ya? Y la FH depende de dos parámetros. Las capacitancias de alambrado, la CWI, punto y coma, CW0 son las capacitancias de alambrado. Son capacitancias equivalentes debido al alambrado del amplificador. El otro parámetro son las capacidades parásitas, es decir, el condensador base emisor, el condensador base colector y el condensador emisor o colector emisor. ¿Ya? Y depende, todo eso es un parámetro, son elementos parásitos, ¿no? Es uno. Y el segundo parámetro es el HFE, es decir, el beta del transistor. Este beta no es constante,
¿no? En bajas frecuencias se dice que es constante, pero en altas frecuencias este es un parámetro que depende de la frecuencia. Este es un parámetro que depende de la frecuencia, ¿sí? Es una función de la frecuencia. Entonces el otro parámetro es el HBE, el beta del transistor. Muy bien, esto vimos la semana anterior y decíamos que cada una de estas tiene una frecuencia FL debido a C sub C. Esta FL debido a C sub B. Y esta se divide en dos, ¿no? Esa tiene dos condensadores, una FLC sub B y una FLC sub B prima, ¿sí? Recuerden, si se acuerdan, esta se divide en dos. ¿Por qué se dividen en dos? Porque estas, tanto el condensador de colector como el de base, ¿no es cierto?, tienen una respuesta de frecuencia de esta forma, ¿sí? Tiene una respuesta de frecuencia de esta forma, simplemente así, es decir, FLC sub C. La FLC sub B tiene una respuesta así, ¿cierto? FLC sub B. Es decir, tanto esta como esta tienen esta forma de respuesta. Es decir, simplemente, ¿qué es esto? Un cero, un polo. Recuerden que, ¿no es cierto? Nosotros decíamos esto y esto. ¿Sí? Este es un cero y este es un polo, ¿no? El cero, tanto de estos tienen una pendiente de 20 dB por década, ¿sí? Y este tiene una pendiente de menos 20 dB por década. ¿Ya? Nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Por lo tanto, este se parece a este, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos hablando de que corresponde a un cero. Pero en el caso del condensador de emisor tiene esta forma, ¿sí? Tiene así y tiene así. Es decir, tiene dos ganancias, ¿no? Esta, que sería la ganancia máxima, obviamente estoy hablando de el valor normalizado para que me dé cero, ¿no es cierto? Es decir, la ganancia máxima dividido por la ganancia máxima, pues esto vale 1. 20 logaritmos de 1 es 0. Y este valor de aquí es la ganancia mínima sobre ganancia máxima en dB, ¿sí? En dB. Son valores normalizados, ¿no? Entonces, esta es una frecuencia FLC sub B y esta es que no coincide con esa, por favor, que no coincide, sería acá, ¿no es cierto? Para que no coincida. ¿Ya? Y esta se llama la FLC sub B prima. Entonces, la una corresponde a la ganancia máxima y la otra corresponde a la ganancia mínima. Es decir, hay dos frecuencias, ¿no? Cada una de estas, ¿se recuerdan ustedes, ¿no es cierto?, que representa una pendiente. Y aquí está la pendiente. Hemos demostrado que la pendiente de esta es ¿cuánto? Aquí está 20 dB por década. O, que es lo mismo, 6 dB por octavas. ¿No es cierto? ¿Cómo transformar los dB por década a dB por octava? Eso tienen ustedes aquí, ¿no? Aquí tienen eso, ¿ya? Entonces, decíamos que cada uno tiene una pendiente. Aquí hemos demostrado la pendiente, es 20 dB por década, ¿no? Entonces, recuerden que en el caso del emisor, tiene dos ganancias y dos frecuencias, ¿no? Entonces, la una, eso está acá, ¿no? La respuesta de bajas frecuencias, aquí está, ¿sí? Y en el caso del emisor, habíamos dicho que tengo una ganancia mínima, ¿no es cierto?, que corresponde a RL', es decir, en el caso del condensador de emisor, se dividen en dos. Una ganancia de voltaje máxima y una ganancia de voltaje mínima. Siempre voy a tener esos dos parámetros en un amplificador, solo que hemos estado acostumbrados a trabajar con esta. Esta ganancia máxima es igual como módulo, ¿no?, a RL', R chiquita, más RE'. Y la ganancia mínima como módulo, ¿no es cierto?, es RL' sobre R chiquita más RE, donde esta RE es la suma de la prima más la 2', ¿sí? Y además, cada una de estas tiene su frecuencia de corte. Entonces decíamos, ¿no es cierto?, que esta le corresponde a una frecuencia de corte FLC sub B igual a 1 sobre 2pi, ¿no es cierto?, el C sub B, que multiplica a
un valor de resistencia, ¿no es cierto?, igual a la RE chiquita más RE prima, ¿sí? Y este le corresponde una FL C sub B prima, que es igual a 1 sobre 2pi por C sub B, que multiplica el denominador, es decir, RE más RE, ¿sí? Entonces, si yo grafico esto, este valor, ¿no es cierto?, de máxima y este valor de mínima, pues yo tendría este gráfico, ¿no?, con respecto a esta frecuencia. Es decir, este, así y así. ¿No? Entonces, aquí están las dos ganancias. Aquí está la ganancia máxima sobre la ganancia máxima, es decir, un gráfico normalizado. Y aquí estaría la ganancia mínima sobre la ganancia máxima en dBs normalizado. Esta es la FL, la que le corresponde a la ganancia mínima, es decir, esta FL se sube prima, y la de arriba sería FL se sube. Este gráfico corresponde al del condensador de emisor, ¿ya? Ahora, una vez que yo tengo, y vuelvo a repetir, una vez que yo tengo todas las ganancias ya calculadas, las que sean, ¿no es cierto?, los valores que den, ¿no es cierto?, tengo ya los valores calculados, ¿no es cierto?, ¿ya? Digamos, tengo aquí la FLC sub B. Ahora, estoy asumiendo que esa es mayor que las otras. No es así, ¿no? Ustedes ya habrán calculado la que les salga mayor, ¿no? La que les salga mayor. Aquí está la FLC sub C y aquí está la FLC sub B. Entonces, tengo los diferentes valores. Recuerden que, ¿no es cierto? Aquí tengo 20 dBs, 20 más 20, 40 dBs. Aquí tengo 20 más 20, 40 dBs. Aquí tengo 20 más 20, también 40 dBs, ¿ya? Para este gráfico. Entonces la curva sale una cosa así. La pregunta es, ¿cuál es la FL total de este? Sí, la FL total es la mayor de las particulares. FL, bueno, en realidad sería AFLC sub C más FLC sub B más FLC sub B. Esa sería. Pero normalmente una de ellas es mucho mayor que el resto. ¿Y cuál va a ser más grande que el resto? Obviamente la que esté acá, ¿no? En este caso estoy asumiendo esto, pero no necesariamente es esta. Puede ser esta, puede ser esta. Es decir, la que les den el gráfico. Depende de los parámetros, ¿sí? En otras palabras, lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, es que yo tengo aquí una frecuencia así y una frecuencia por acá. Es decir, esta digamos que es 100 hercios. La de acá vale, por decir algo, 8 hercios y esta vale 4 hercios. Es decir, una de ellas es mucho mayor que el resto. Por lo tanto, la FL total es 100 más 8 y más 4, 112, ¿sí? Pero normalmente se le suma esta, simplemente 100 hercios. Es decir, la FL total, la respuesta en baja frecuencia, es la mayor de las particulares. Esta o esta. Porque esta normalmente es mucho mayor que el resto. O sea, una es mucho mayor. Entonces, yo como que estoy despreciando esta, ¿no? Y simplemente la frecuencia de corte mayor es 100 hercios. Punto. ¿Sí? En realidad, en forma exacta, debería ser 100 más 8 y más 4, ¿sí? Que sería 112. ¿Sí? Pero lo estoy aproximando simplemente a esta. ¿Sí? De 112 frente a 112 estaría por acá. ¿Sí? Pero bueno, estoy aproximando. Es decir, que la FL, eso es lo que decía también aquí, ¿no? Recuerden que la frecuencia de corte de FL es la suma 1 sobre 2pi de la 1. Aquí, bueno, eso es en el caso del FET, ¿no? Acá está. Entonces aquí FL es la suma de la una frecuencia, más la suma de la otra, más la suma de la otra, ¿sí? Pero una de ellas es mucho mayor que la otra, por lo tanto, me queda la mayor de las particulares. Muy bien. Entonces, dicho esto, como una introducción, son las 7:39, entramos a ver la respuesta de alta frecuencia. Entonces, recuerden que en la respuesta de alta frecuencia es una respuesta que depende, en el caso de un transistor, vamos a suponer por acá, ¿no es cierto? Tengo el VCC,
Entonces, este es, ¿no es cierto?, nuestro amplificador. ¿Ya? Tal vez le mejoramos el gráfico aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, estos condensadores, los rojitos, ¿no es cierto? Estos rojos, el C sub B, el C sub B y el C sub C, respuesta en baja frecuencia. Y vamos a poner con blanco, ¿no es cierto?, los condensadores parásitos. ¿Ya? Aquí está el condensador, que será base, colector. Aquí está el condensador, base, emisor. Y aquí está el condensador, base, perdón, sería colector, emisor. Y aquí está el condensador de alambrado. Y aquí está otro condensador de alambrado. A este condensador se llama CWI. Este será CW0. Entonces, ¿qué pasa con estos condensadores en la respuesta en baja frecuencia? Son un circuito abierto, es decir, el C sub E, el CBC, el CBE, el CCE, el CWI y el CW0, que son en baja frecuencia, un circuito abierto. Ojo, por eso es que no influyen, no es que no existen, sí existen, pero son un circuito abierto, no hay mucho que hacer. Entonces, en baja frecuencia, ahora vamos a la respuesta en alta frecuencia. Entonces, en alta frecuencia, la respuesta depende de estos condensadores, del C base emisor, del C base colector, del C colector emisor, del CWI y del CW0. ¿Qué pasa en alta frecuencia con estos condensadores? ¿Qué pasa con el CB, con el CE y el CC? ¿Qué pasa con esos? El CB, el CC y el CE. ¿Qué son? Estos son un cortocircuito en alta frecuencia. Ojo, estos son un circuito abierto y estos son un cortocircuito en alta frecuencia. Por lo tanto, en alta frecuencia hay que considerar que esto es un cortocircuito, que el de acá es un cortocircuito y también el de colector. Recuerden, por favor, eso es clave para el análisis, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la teoría? Ahí está. Muy bien, entonces siempre, ¿no es cierto?, voy a tener ahora al revés. Es decir, en baja frecuencia, recuerden, nuestro circuito, ¿no es cierto?, de análisis, ¿dónde está? Aquí. Nuestro circuito de análisis era este, es decir, resistencia, condensador, resistencia. Ahora en altas frecuencias, ¿no es cierto?, es al revés, ¿sí? Ahora en altas frecuencias es al revés, tengo resistencia condensador. ¿Por qué? Porque simplemente yo tengo esto, fíjense. Entonces aquí, ¿qué tengo? Tengo resistencia, que sería la impedancia de entrada, ¿no es cierto? La impedancia, y el condensador a tierra. Entonces, el circuito que yo tengo es resistencia y condensador que va a tierra, ¿sí? Igual acá, fíjense por favor. Entonces yo tengo a la salida también el condensador que va a tierra, ¿no? Esos condensadores también puedo pensar que están a tierra, ¿sí? Entonces el circuito ahora es el contrario. Antes decía condensador resistencia, ahora está resistencia condensador. Muy bien, entonces si hago el análisis del voltaje o de la ganancia de este circuito, sería el voltaje de salida sobre la entrada. Esto es igual, ¿no es cierto?, a menos J1 sobre 2 pi FC sobre R menos J1 sobre 2 pi RC, ¿no? El módulo de esto sería XC dividido la raíz cuadrada de R al cuadrado más R cuadrado, o sea, el módulo de arriba sobre el módulo de abajo, ¿ya? Entonces decíamos que si XC es igual al condensador, la ganancia
da 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Es decir, si es que yo igualo lo que está en el denominador, la resistencia R, al valor de la XC, ¿no es cierto? Yo tengo que la ganancia me sale 1 sobre raíz de 2. Y claro, este valor de ganancia, ¿no es cierto?, es medio conocido para nosotros. 1 sobre raíz de 2 justo corresponden a los puntos de media potencia. ¿Qué significan los puntos de media potencia? Es decir, que nos encontramos justo en la frecuencia de corte, ¿sí? Es decir, cuando la ganancia es 1 sobre raíz de 2, recuerden por favor algo bien chiquito que voy a hacer por acá, en este punto, ¿no es cierto?, la ganancia, creo que se hizo un poco grueso esta cosa, vamos a cambiar por acá, ya, ahí. Entonces, yo decía, ¿no es cierto?, vamos a hacer mejor así, para que lo puedan entender. Son las limitaciones, ¿no? Ya. Entonces recuerden, por favor, ¿no es cierto?, que yo tengo respuesta en baja aquí. Entonces, cuando en este punto, ¿sí?, esta es la FL, este es FH, en estos puntos la potencia, decíamos, se va a la mitad y corresponde, ¿no es cierto?, a los puntos de menos 3 dB o en forma numérica a 0,707 la ganancia de voltaje y 1 sobre raíz de 2 es 0,707, ¿sí? Entonces justo estamos aquí, o sea, cuando la ganancia ha bajado a 0,707 o 1 sobre raíz de 2, estamos justo en la frecuencia FH. Eso es lo que yo estoy diciendo ahorita, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, en estos puntos tengo la frecuencia FH. Entonces, si yo igualo R a 1 sobre 2pi FC, esta F ya no es una F cualquiera, se refiere a la FH. Ahora, entonces FH es igual a 1 sobre 2pi RC, ¿de acuerdo? Y hemos encontrado la expresión de la frecuencia de corte, 1 sobre 2pi RC. Entonces, yo puedo reemplazar esta FH acá, ¿no es cierto?, y poner que esto es igual a 1 sobre, ¿no es cierto?, dividido todo para XC. Entonces tengo 1, ¿no es cierto?, dividido para 1, para XC, más J, ¿no es cierto?, porque el J se divide en la parte de abajo, JR2pi FC. Entonces, mi frecuencia, mi ganancia es igual a 1 sobre 1 más JF sobre FH. El módulo de esto sería 1 sobre 1 más el F sobre FH al cuadrado y el ángulo sería la tangente a la menos 1 de F sobre FH. ¿Sí? Esa sería la fase. Entonces yo puedo graficar esto con respecto a la frecuencia o puedo graficar esto con respecto a la frecuencia y en este caso sería el diagrama de la respuesta de frecuencia de la ganancia y en este caso sería la respuesta de frecuencia de la fase. ¿Sí? Entonces, si grafico esto, tengo la respuesta de frecuencia de la ganancia. Si grafico eso, tengo la respuesta de frecuencia de la fase. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro la respuesta de frecuencia de la fase, es decir, voy a graficar esto, entonces yo tengo una respuesta como ese tipo. ¿Sí? ¿Dónde está mi cursor? Acá. ¿Ya? Entonces, la ganancia es igual a 1 sobre 1 más JF sobre FH, y FH ya sabemos que es esto. Entonces, si yo grafico esto, ¿no es cierto?, este módulo, encuentro esta curva. Es igualita que la anterior, pero ahora es con una pendiente negativa, ¿sí? De 20 dB por década negativo, ¿ya? Entonces, eso puedo yo graficar tranquilamente esto, y encuentro esta curva. Y también encuentro la curva real, que sería esta de aquí, ¿no es cierto?, que justo en este punto cae en menos 3 dB. ¿Sí? La curva real en realidad sería esta de acá. ¿Ya? Esta sería la curva asintótica. Muy bien, entonces aquí se puede ver también que si yo tengo varias frecuencias de corte, entonces miren, 1 sobre FH1 más 1 sobre FH2, todo esto multiplicado por J, o sea, la fórmula se altera, ¿no? La fórmula se altera y aquí aparece
una frecuencia debido a aportes de varias frecuencias. Entonces, la FHI, en otras palabras, es el sumatorio, 1 sobre el sumatorio de esto, ¿sí? En otras palabras, la frecuencia de corte, para el caso de la respuesta en baja frecuencia, era la suma. FL total sería FL C sub C más FL, etcétera, ¿no? Es la suma. En el caso de respuesta de alta frecuencia, es 1 sobre FH total, es 1 sobre FH1 más 1 sobre FH2, etcétera, ¿no? Aquí es la suma del inverso. Es lo que me está diciendo aquí. Es 1 sobre el sumatorio de todo esto. Es decir, aquí está, miren, 1 sobre FH1 más 1 sobre FH2. ¿Todo esto qué es? Es 1 sobre FH total. Es decir, 1 sobre FH total es el sumatorio del inverso de las frecuencias de corte en altas. Yo voy a tener aquí una frecuencia de corte debido a la entrada, una frecuencia de corte debido a la salida y una frecuencia de corte debido al beta, una FH3. Entonces estas son debido a las, así como quiera, debido a los colectores, al emisor, etc. Aquí tengo también debido a otros aportes. Entonces, bien, eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, existe un famoso teorema de Miller. ¿Qué dice el teorema de Miller? El teorema de Miller dice que yo puedo, ¿no es cierto?, trasladar un condensador que tenga esta forma de la entrada a la salida, un condensador que sea como una especie de feedback, un condensador que esté entre la salida y la entrada, le puedo trasladar este condensador visto desde acá, ¿sí? O también le puedo, ¿no es cierto? Dice, hagamos aquí, ¿no? Si yo tengo un condensador que está así, le puedo trasladar este condensador hacia la entrada. O si yo tengo un condensador que está así, le puedo trasladar hacia la salida. Eso es lo que me dice aquí, ¿no? Entonces, si yo le traslado este condensador a la entrada, ese es facilito, la demostración está aquí, ¿no? Dice que sería igual este condensador, llamemos un C sub F, visto desde la entrada, llamemos un C sub I. Y este, visto desde la salida, llamemos un C sub 0. Entonces, este C sub I es igual a 1 menos la ganancia de voltaje por el C sub F, ¿sí? O visto desde la salida, el C sub 0 es igual, ¿no es cierto? Visto desde la salida, el C sub 0 es igual a 1 menos 1 sobre la ganancia de voltaje por el C sub F, ¿sí? Entonces, por favor, ¿sí? Aquí la ganancia obviamente está sin módulo, ¿no? Por lo tanto, es 1 más en el caso del emisor común. Entonces, dice que yo puedo trasladarle esto para acá. Si le traslado, es un condensador visto a la entrada que equivale a esto. O si le traslado acá, es un condensador visto a la salida que equivale a esto. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Y ese dice el teorema de Miller, ¿no? Eso dice el teorema de Miller. En el comportamiento de alta frecuencia de un amplificador es importante las capacidades interterminales asociadas a los dispositivos activos. En amplificadores monoetapa e inversores, ojo, solamente en los inversores, ¿no? Es decir, en el de base común no hay. Ojo, en el de base común no hay. Cuya ganancia está desfasada a 180 grados, la capacidad de realimentación conectada entre la entrada y la salida influye de una manera significativa sobre la frecuencia de corte superior y limita el ancho de banda. Es decir, que estos de aquí son elementos que van a influenciar en la respuesta de frecuencia. Este fenómeno se denomina efecto Miller. En la figura 3.7, ¿no es cierto?, se muestra gráficamente la aplicación del teorema Miller sobre la capacidad C sub F. Entonces, si yo tengo una capacidad C sub F, esta capacidad de retroalimentación se puede descomponer en dos. Una C sub 1, ¿no es cierto?, que es vista desde la entrada, y una C sub 2 vista a la salida. A la capacidad C1 se denomina capacidad de entrada Miller e indica que en un amplificador inversor la capacidad de entrada se incrementa en un término que depende de la ganancia del amplificador. ¿Ya? Depende de la ganancia.
y la capacidad conectada a los terminales de salida, de entrada y salida del dispositivo activo. Observe que si la ganancia AB es mucho mayor que 1, entonces C1 es prácticamente AB por CF y C2 es igual a CF, claro, ¿no es cierto? Si es que la ganancia es mucho mayor que 1, digamos 20, 30, 40, como en el caso de una ganancia que un amplificador en emisor común, prácticamente se pueden utilizar estas aproximaciones, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí, con esta información, veamos cómo podemos analizar ya en un amplificador en emisor común. Entonces, aquí tengo, ¿cierto? Aquí tengo un amplificador en emisor común. Fíjense, por favor, ¿no? Tengo la resistencia. Bueno, aquí habría que poner una resistencia pequeñita, pero bueno, eso ya es un circuito alternativo para mejorar la ganancia. Las resistencias de base, una resistencia al generador, los condensadores de acoplamiento y desacoplamiento y de control de la ganancia, las capacitancias de alambrado, ¿sí? Y las capacitancias parásitas, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primero. Dice, vamos a calcular la respuesta de frecuencia. Entonces, pongamos aquí la respuesta de frecuencia de un amplificador de emisor común, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que esta respuesta depende de las capacitancias parásitas y de alambrado y del beta y segundo del HFE. Entonces, el primer caso vamos a ver debido a esto, las capacitancias parásitas y de alambrado, y luego veremos el H. Con respecto a ese punto, yo tengo 1.1, un circuito de entrada. Entonces, con respecto al circuito de entrada, este sería el circuito de entrada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo tengo? Dice, miren, yo tengo un circuito así, una RTBN de entrada, ¿sí? Y un condensador aquí, el C sub I, ¿sí? Entonces aquí estaría el voltaje de entrada y aquí estaría el voltaje de salida, ¿ya? Entonces, este C sub I, este condensador C sub I, sería igual a todos los condensadores que se encuentran aquí a la entrada. ¿Qué nomás está aquí a la entrada? Dice, recuerden que los condensadores en paralelo se suman, ¿sí? Ojo, los condensadores en paralelo se suman. Iba a escribir por acá. Condensadores en paralelo se suman, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque este condensador equivalente de entrada, C sub I, es la suma de todos los condensadores que están en paralelo a la entrada. Entonces, ¿qué tengo a la entrada? Tengo este. Miren. ¿Ya? Tengo el CWI más. ¿Qué otra cosa tengo? Tengo este, fíjese. Este de aquí. Porque este está justo en este punto y este punto se va a tierra. Recuerden que este es un cortocircuito. Entonces, en este punto tengo el C base emisor. El C base emisor, que son datos, ¿no? Estos son datos del fabricante. Es decir, ¿cuáles son los datos? Pues vamos a ver. ¿Qué otro condensador tengo? Este, ¿sí? Pero eso es un condensador que está entre la salida y la entrada, entre la entrada y la salida, ¿sí le ven? Aquí está la salida y esa es la entrada. Por lo tanto, puedo aplicar el efecto Miller más un capacitor Miller de entrada. Ahí está. Entonces, esta capacitancia Miller de entrada es igual, según el teorema que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Aquí, a esto, ¿sí? Entonces, según esto, dice sería igual a 1 menos la ganancia de voltaje por C sub F, por el capacitor feedback de realimentación. ¿Cuál es el capacitor feedback? Este. Entonces, la capacitancia Miller de entrada es igual a 1 menos la ganancia de voltaje por el condensador entre la base y el colector. Muy bien.
Entonces, ahora tengo ya el condensador de entrada. Este sería igual al CWI más el CBE y más 1 menos la ganancia de voltaje por CBC, ¿sí? Por el condensador CBC, ¿ya? Listo, ya está la capacitancia de entrada. Recuerden, ¿cómo lo hemos sacado? Sumando todos los condensadores que están en paralelo, ¿sí? Entonces, si yo miro acá, ¿cuáles son los condensadores? Aquí está, miren. Este con este. ¿Por qué este? Porque es esta tierra, ¿sí? Es esta tierra. Entonces aquí podemos ver, en este circuito podemos ver, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Este condensador, recuerden, este sería más este, pero este ya no está a tierra, porque está puesto con esta de aquí. Y este de aquí, que es del feedback. Entonces aquí, en este caso, el C sub I será igual a este, al CWI, todos los que están aquí, ¿no? Colgados aquí, en este punto, sería en la base. CWI más este, ¿sí? El CBE por, pero fíjense que aquí tengo una especie de divisor de voltaje, ¿sí? Porque aquí está tierra. Entonces sería la R chiquita sobre la R chiquita más la R prima, ¿sí? Pero aquí hay un divisor de voltaje con respecto a la R chiquita. Y aquí está tierra. Si fue este directo acá, entonces no hay problema. Más el feedback ¿no? Que sería más el CBC que multiplica 1 menos la ganancia de voltaje. Ahí está. Para este caso, recuerden, es este el condensador de entrada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está. Creo que le hacemos más, la punta un poquitito más gruesa. Ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el Z, el R-Thevenin? ¿Ya? El R-Thevenin, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar ahora la resistencia Thevenin. ¿Sí? La resistencia Thevenin de entrada será igual a la impedancia de entrada, básicamente. ¿Sí? A la impedancia de entrada. ¿Cuál es la impedancia de entrada? Sería RB1 en paralelo con RB2 y en paralelo con la Z-in del transistor. Esta Z-in del transistor no es más que beta más 1 por la RE, tal como está aquí, ¿no? Por la RE, no hay más, esto se va a tierra, ¿sí? Entonces aquí estaría la impedancia de entrada, aquí está, ¿no? La R-Thevenin de entrada, R-Thevenin, ¿dónde está? Aquí. Sería RB1 en paralelo con RB2 en paralelo con la Z-in del transistor. ¿Sí? La Z-in del transistor no es más que esto, es decir, la impedancia de entrada. ¿Qué pasaría, no es cierto? ¿Qué pasaría si yo tengo esta resistencia aquí, esta resistencia RI? ¿Sí? Esta resistencia RI con respecto a la impedancia de entrada. ¿Y qué están en paralelo o están en serie? ¿Cómo estaría esa impedancia? Es decir, si yo tengo, ¿no es cierto?, que el generador, que vamos a dibujar, ¿no es cierto?, aquí estaría, digamos, la R-Thevenin de entrada, ¿no es cierto?, y el generador, ¿sí?, y aquí está el condensador, el C sub I, pero este generador tiene una resistencia del generador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta resistencia? ¿Están en serie o están en paralelo? ¿Sí? Entonces, eso es la primera consulta. Por favor, van a ustedes a consultar. Aquí hay dos opciones, ¿no? La primera sería que la R-Thevenin de entrada total sería RG en paralelo con la Z-in del transistor. O la R-Thevenin sería RG más la Z-in. ¿Sí?
¿Cuál es de estas dos? ¿Cuál? Por favor, esa es la consulta. Simplemente hay que hacer el circuito equivalente, ¿sí? Si es que es el paralelo o es la suma, ¿ya? Entonces, aquí, por favor, hagan la consulta. Eso es importantísimo. Entonces, aquí está, es como este caso, ¿no? Es que este caso tiene una resistencia al generador. Aquí está la resistencia al generador. Y este sería R1 en paralelo con R2. Aquí está el circuito equivalente. Entonces, aquí tranquilamente ustedes podrían decir cuál es la solución, ¿sí? Y aquí está la impedancia de entrada del transistor. Se ve claramente que estos dos están en paralelo. ¿Y qué pasa con esta? Es la pregunta. ¿Qué pasa con esta? ¿Están en serie o en paralelo? La impedancia, ¿no? Entonces, si yo ya tengo, entonces la frecuencia de corte es 1 sobre, ¿no es cierto? Aquí está la frecuencia de corte debido a la entrada, es 1 sobre 2pi R Thevenin de entrada por la C sub I. ¿Dónde está la C sub I? Vale esto de acá. ¿Cuánto vale la R Thevenin de entrada? Aquí está. Es RB1 en paralelo con RB2 en paralelo con la Z int. ¿Cuánto vale la Z int? Beta más 1 por la R chiquita. ¿Sí? Beta más 1 por la R chiquita. ¿Qué pasa si tengo una RG? Aquí habría que cambiar, ¿no es cierto? O esta R Thevenin de entrada es en paralelo con la RG, o esta R Thevenin de entrada hay que sumarle a la RG. Esa es la consulta, ¿sí? Muy bien, vamos con el circuito de salida. ¿Sí? Entonces, en el circuito de salida, ¿qué tengo? Igualito, ¿no? Una R Thevenin de salida y un C0 de salida. ¿Ya? Ahora, vamos con el C0, con los condensadores de salida. ¿Qué condensadores de salida están aquí en paralelo? Recuerden que este es un cortocircuito, el C sub C. ¿Qué condensadores están aquí a la salida? Aquí voy a escribir, ¿sí? Acá le voy a escribir, por favor, después le vemos. C0, ¿ya? Este sería el CW0 más este condensador, porque es esta tierra, ¿sí le ven? Que sería el condensador colector emisor, más este condensador Miller, que sería el C colector base 1 menos 1 sobre la ganancia de voltaje. ¿Sí? 1 sobre 1 menos la ganancia de voltaje. Ahí está. Tal vez quitémosle este. Ya, entonces sería 1 menos 1 sobre la ganancia de voltaje. Ya, este sería el equivalente capacidad Miller de salida. Creo que hay que quitarle muy grueso esto. Ahí nomás. La capacidad Miller de salida. Listo. Tenemos el condensador. Repito, por favor, la salida que tenemos. El CW0, perfecto. El C colector emisor, perfecto. Y este trasladado para acá, ¿sí? Que sería el Miller. ¿Ya? Entonces, con eso, ahora, ¿cuál es la impedancia? La R Thevenin de salida. Esta. La R Thevenin de salida no es más que la Z0 de salida, que sería RL', que es RC en paralelo con RL y en paralelo con la Z0T. Pero esta Z0T es muy grande. Es muy grande. Muy grande comparado con esto. Me queda que la R Thevenin de salida no es más que la RL'. Esta RL', recuerden que es RC en paralelo con RL. ¿Ya? Entonces, el circuito nos queda así. Y para poder encontrar la F de salida, no es más que es 1 sobre 2pi la C salida por la R Thevenin de salida. Ahí está. ¿Cuánto vale la C0? La que pusimos arriba. Esta. ¿Ya? ¿Cuánto vale la R Thevenin de salida? Que sería la RL'. Listo, ya está los dos condensadores. Y la tercera, que es dependiendo del beta. Aquí está el análisis. Dice, miren, una cosa que hemos aprendido es que el HFE no es constante.
no es una constante. Decíamos que vale beta igual a 100, 200, pero es en baja frecuencia. En alta frecuencia, este parámetro depende, el HFE es un parámetro que depende de la frecuencia. ¿Sí? Y aquí se ve la dependencia de la frecuencia. ¿Sí? Aquí está. ¿Cuál es la...? Tiene una función igualita, ¿no? El HFE es igual. El HFE a frecuencias medias dividido para 1 menos J F sobre F beta. Aquí está la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué es esto de HFE a frecuencias medias? Es el parámetro que nos dan el fabricante. Es decir, cuando decimos el HFE vale 100, o el beta del transistor vale 100, este es el HFE a frecuencias medias. Es decir, dentro del ancho de banda. Dentro del ancho de banda. ¿Por qué esto está dentro del ancho de banda? Porque miren, aquí me voy a adelantar. La respuesta de frecuencia del beta es esta. ¿Sí? Entonces, el ancho de banda es esta partida de aquí, nada más. ¿Sí? O sea, la respuesta de frecuencia del beta, esto es la F, y aquí está el beta, que también puede ser en dBs, porque el beta, recuerden, es una ganancia. Sí, es una ganancia que es corriente de salida sobre corriente de entrada. Entonces también puedo poner el H, este es el HFE. También puedo poner el HFE en dBs. Y esto vale 20 logaritmo porque es la misma relación de los voltajes. 20 logaritmo del HFE. ¿Sí? También existe esto, ¿no? El HFE en dBs, 20 logaritmo de HFE. Entonces este beta también puede ser el beta en dBs, pero no le pongamos beta, le pongamos HFE porque beta parece un valor constante. ¿Ya? Entonces aquí ponemos el HFE en dBs. Entonces la respuesta de frecuencia es esta, donde este punto, ¿sí?, se llama F beta y este punto se llama Ft. ¿Qué es el Ft? Primerito, el Ft es la frecuencia de ganancia unitaria cuando el HFE se hace 1. O en dBs sería cuando el HFE se hace 0 dBs. 20 logaritmo de 1 es 0. Pues aquí sale 0. Entonces el Ft es la frecuencia cuando el beta se hace 1 o 0 dBs. Aquí está, miren, cuando el HFE se hace 1 o 0. Si el HFE vale 100, 20, el logaritmo de 100 es 40. Entonces aquí tengo 40 dBs. ¿Sí? En dBs. Entonces si el beta, si el HFE es igual a 100, entonces el HFE en dBs es igual a 40 dBs. Entonces aquí está 40 dBs. ¿Sí? Que es lo que dice acá. Por lo tanto, la curva real es así. Estoy exagerando. Este punto corresponde a menos 3 dBs. Aquí sería 37. Aquí está. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es el F beta? El F beta es la frecuencia de media potencia. Es decir, el ancho de banda. La frecuencia alta. Este es el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda básicamente sería F beta menos 0. ¿Sí? Es decir, F beta. ¿Sí? Ese es el ancho de banda, F beta. ¿Qué pendiente tiene esta? 20 dBs por década, porque tiene esta fórmula. Entonces, el HFE sería HFE sobre 1 más J, F sobre F beta. F beta es la respuesta de frecuencia en alta frecuencia o el ancho de banda. Cuando la ganancia se reduce en 3 dBs. ¿Sí? ¿Qué es el FT? Es la frecuencia de ganancia unitaria. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias medias? Estas son las frecuencias medias. El HF a frecuencias medias es este, es decir, 40 dBs o 100. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí la función. Dice que el HFE es HFE a frecuencias medias, es el parámetro que me da el fabricante, sobre 1 más JF sobre F beta, donde F beta es la frecuencia de corte de altas frecuencias o el ancho de banda.
Y aquí está, ¿no? Dice HFE en frecuencias medias o también llamado el HFE nominal. Y este es el circuito equivalente del beta, ¿sí? Del transistor, pero considerando el beta. Entonces aquí está el HI, que sería el parámetro de entrada del transistor, los condensadores parásitos, ¿no es cierto? El CBE, el CBC. Aquí está HFE a frecuencias medias por ahí de base y 1 sobre HOE, que sería el parámetro de salida, que vale infinito, ¿no? 1 sobre HOE es muy grande, ¿ya? La base, el emisor y el colector. Este es el circuito equivalente del transistor, una fuente de corriente. Por lo tanto, el HFE, que es la relación de corrientes, una corriente de salida sobre entrada y de colector sobre de base, no es más que HFE 1 más J omega HI por la C equivalente. ¿Cuánto vale la C equivalente? Estas dos, la suma de las dos, ¿sí? Entonces la C equivalente en este caso es, entonces a ver, esto es importante, déjenme hacer voy a borrar un poco esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? ¿No? Dice, mire, que la función de transferencia del beta, ¿cierto? La opción de transferencia del beta, vamos a ponerle con verdecito nuevamente, dice que el HFE es igual al HFE a frecuencias medias que multiplica a 1 sobre 1 más J omega por el HIE por la C equivalente. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué es esto del HIE? El HIE es la impedancia de entrada del TBJ, del transistor. HI es entrada. ¿Qué es HOE? Es la admitancia de salida del TBJ. Por eso es que 1 sobre HOE sería la impedancia de salida. Entonces, ¿cuánto vale HIE? HIE no es más que la R chiquita por el beta, ¿sí? R chiquita por el beta, pero en realidad sería por beta más 1. HIE, ¿no es cierto? Es la impedancia de entrada del transistor, ¿sí? Qué pena que aquí me falta... Ya. Listo, entonces, ¿qué dice? El HIE, que es la impedancia de entrada del transistor, no es más que beta más 1 por la RE. Y recuerden que la RE es la resistencia dinámica del emisor y esto es igual, ¿no es cierto?, a KT al voltaje térmico, perdón. ¿Dónde está mi cursor? Acá. Ya. Y esto es igual, ¿ya?, al voltaje térmico, voltaje térmico sobre la corriente de emisor. Y el voltaje térmico, recuerden, es K, la constante de Boltzmann, ¿cierto? T, la temperatura en grados Kelvin, y Q, la carga del electrón. Este voltaje térmico calculado a la temperatura ambiente, ¿cuál es la temperatura ambiente? 25 grados centígrados o 100 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, este voltaje térmico calculado a la temperatura de 25 grados centígrados es 25 milivoltios. Por lo tanto, la resistencia de emisor es 25 milivoltios dividido por I de emisor. Pero esta resistencia cambia con la temperatura. Acordarás, por favor, aquí si la temperatura cambia, esto cambia. Yo puedo ponerles un ejercicio a una temperatura de 100 grados. Entonces aquí hay que calcular el voltaje térmico, ¿sí? Entonces, la HIE es esto. ¿Cuánto vale la HOE? Entonces, 1 sobre H
OE, que es la impedancia de entrada, es mucho más grande que un megaohmio, ¿sí? Por lo tanto, este es infinito. Entonces, la impedancia de salida, básicamente, del transistor es infinita, ¿sí? Un megaohmio, 100 kilohercios, 200 kilohercios, etcétera, ya, algo grande. Muy bien, entonces, con esta aclaración, yo puedo decir, ¿no es cierto?, que el HIE, recuerden, es beta más 1 por la RE, y la C equivalente, ¿no es cierto?, es la suma de estas dos, base emisor con base colector. Entonces, el F beta, hay que igualar esto nada más, ¿no? 1 igualado a esto, por encontrar el F beta, es 1 sobre 2pi HIE por C equivalente. Es decir, que hemos encontrado la respuesta de frecuencia en alta frecuencia del transistor, el F beta, que es 1 sobre 2pi, ¿no es cierto? El HIE, que es beta más 1 por la RE y por el C equivalente, pero el C equivalente del beta, ¿no? Este C equivalente prima, pongámosle así. Entonces, ¿cuánto vale este C equivalente? Es la suma de los dos condensadores que hemos visto. Ya. Entonces, este C equivalente no es más que CBE más el CBC. ¿Ya? Y el HIE en forma aproximada también puede ser beta veces por RE. Este beta, recuerden, es HFE a frecuencias medias, como ustedes quieran. Entonces, el F beta en forma aproximada es 1 sobre 2pi beta por R chiquita y por la C equivalente. Esta, la prima. Listo. Ahí está. Y recuerden que el FT es la frecuencia de ganancia unitaria, es decir, cuando el FT es la frecuencia cuando el HFE se hace 1. ¿Ya? Y esta no es más que beta veces F beta. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está, ¿no? El F beta sale esto, ¿ya? Y también el HFE en dBs, ¿ya? Y aquí le he graficado. Y aquí dice que el HFE, ¿cierto? El FT, si la frecuencia vale 1, ¿no es cierto? El FT, cuando el HFE vale 1, entonces FT es beta veces F beta. FT es beta veces F beta, ¿ya? Entonces el FT no es más que 1 sobre 2pi RE por la C equivalente. Claro, porque el beta se ha eliminado, ¿no? Este beta, reemplazando el FT por el F beta, ¿sí? Y encuentro el FT, ¿ya? Que está aquí. Ahora, en base común, ¿no es cierto? En base común, ojo, esto es para emisor común. En base común tengo el F alfa, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? En base común, hasta aquí es emisor común. Base común se llama el F alfa, ¿sí? F alfa es igual a 1 sobre 2pi, ¿no es cierto? El C equivalente de base común, ¿ya? El C equivalente y por a ver, aquí falta algo, ¿no? Y por, a ver, el F beta es este, ¿no es cierto? 1 sobre 2pi beta más 1, R equivalente por C equivalente de emisor común, ¿ya? Entonces el C equivalente de emisor común es esto, ¿ya? Y el C equivalente de base común es el CBE, base emisor, ¿sí? Entonces, aquí el C equivalente, este de arriba era el prima, que era el de emisor común. Y el C equivalente de base común es básicamente el C, ¿dónde está? Aquí, el CBE, colector, base, emisor, ¿sí? Y recuerden que el C equivalente de emisor común es el C base emisor más el C base colector. Pero el de base solamente es este. Solo es este, ¿no? Bueno, aquí también es el HIE.
¿sí? Por el HY. Ya. Entonces, el F alta, aquí me falta algo, ¿no? Aquí falta algo. El F alta también aquí sería por el HY. ¿Sí? Entonces, los dos capacitancias equivalentes, el uno es diferente del otro. ¿Sí le ven? El uno es el diferente del otro. Pero yo puedo aproximar el C equivalente en emisor común, ¿no es cierto? Puede ser aproximadamente al CBE, porque en la práctica el CBE es mucho mayor que el CBC. Eso es en la práctica, ¿ya? Es mucho mayor. Por decir algo, el CBE, ¿no es cierto? El CBE vale 10 picos y este vale 2 picos. Entonces, este es mucho mayor que el de acá, ¿sí? Entonces se pueden aproximar, ¿ya? Si es que es así, entonces me quedaría que el F beta es igual al F alfa 1 menos alfa, ¿sí? ¿Y por qué sale esto? Porque miren, a ver, vamos a ver. Dice, el F beta es 1 sobre 2 pi beta más 1 por la RE y por la C equivalente base de emisor común, que es estas dos. Si el B es mucho mayor, entonces el C equivalente emisor común es básicamente el de base común, base emisor, ¿ya? Entonces el F beta es 1 sobre F alfa, ¿cierto? Beta más 1 por la R chiquita. Ah, entonces aquí solamente no es HY, sino que, perdón, aquí no debería ser HY. Solamente debería ser R chiquita. Ahí, nada más. ¿Sí? Ese sería el F alfa. ¿Sí? Entonces el F alfa aquí no es esto, ¿no? Es simplemente R chiquita. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cómo le transformo el F alfa en el F beta? ¿Sí? Simplemente, si ustedes miran, aquí hay un beta más 1 de diferencia de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es alfa? ¿Qué es el alfa? Alfa es igual a beta sobre beta más 1. Eso es alfa, ¿sí? ¿Qué es 1 menos alfa? ¿Sí? Beta es igual a alfa sobre 1 menos alfa, ¿sí? Eso es el beta. Es alfa sobre 1 menos alfa, ¿sí? Entonces, yo puedo aquí, ¿dónde está? Aquí, ¿no es cierto? El beta más 1, ¿sí? El beta más 1 le puedo poner beta, solo beta, ¿ya? Entonces, aquí me queda F beta es igual a 1 sobre 2 pi beta más 1, bueno, que puede ser solo beta, por beta, R chiquita, y por el C. El C, y digamos que los C ya son iguales, aquí igualamos, por el C, ¿ya? Pero el beta, ¿qué es? Beta es alfa sobre 1 menos alfa. Entonces, el F beta es igual a alfa, ¿sí? Aquí sería 1 sobre 2 pi beta. Beta es alfa, arriba es 1 menos alfa, ¿ya? Por la RE y por la C, ¿ya? Pero alfa vale 1, ¿sí? Alfa vale 1. Entonces, el alfa básicamente vale 1. Entonces, el F beta es igual a 1 menos alfa, que multiplica a 1 sobre 2 pi R chiquita por C. ¿Qué es lo que tengo aquí? F beta es el F alfa, ¿cierto? Por 1 menos alfa. El F alfa es 1 sobre 2 pi, 1 sobre 2 pi, C, que C, y por la R chiquita, y por la R chiquita, ¿sí? Entonces, aquí, en definitiva, hay que, para que no se hayan confundido con todo este análisis, vamos a hacer lo siguiente.
un pequeño resumen. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen. Ya, aquí, listo. Vamos a hacerlo con, no sé, con este. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí un resumen. Estoy haciendo en emisor común. ¿Ya? Entonces, tengo F, ¿no es cierto?, H de entrada. ¿A qué es igual esto? 1 sobre 2 pi, ¿no es cierto?, el R Thevenin de entrada, ¿no es cierto?, por el C sub I de entrada. ¿Cuánto vale el C sub I? Sería el CWI más el C base emisor más el C base colector, que multiplica a 1 menos la ganancia de voltaje. Esto es en emisor común, ¿sí? Esa es la C sub I. ¿Y cuánto vale el R Thevenin de entrada? Esto es igual a la Z DIN, es decir, RB1 en paralelo con RB2 y en paralelo con la Z de entrada del transistor. ¿Cuánto vale esta Z de entrada del transistor? No es más que beta más 1, beta medios, ¿no? Ya sabemos que es el HG medios, que multiplica a la RE, ¿cierto? Esto en el caso de que tenga un transistor con estas condiciones. ¿Ya? Pero esta Z de entrada también puede ser beta más 1, R chiquita más R prima. Eso para el caso de que yo tenga, ¿no es cierto?, un transistor así. Se sube, ¿no?, sería la R prima y la R segunda, ¿ya? Es decir, esta impedancia de entrada del transistor depende, ¿no? Si es que es así o así. Si es que es así, también el C sub I cambia. El C sub I será igual al CWI más el C base emisor por la R chiquita sobre la R chiquita más la R prima, o sea, un divisor de tensión, ¿cierto?, dado por esto, más el C Miller de entrada. ¿Sí? El C Miller de entrada. ¿Ya? Hasta aquí la primera. Hasta aquí la primera. ¿Ya? Vamos con la segunda. Segundo, el FH de salida. ¿Cuánto vale? Dice, el FH de salida es igual a 1 sobre 2 pi, ¿no es cierto?, el C equivalente, ¿no es cierto?, el C de salida, ¿cierto?, el C de salida por la R Thevenin de salida. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la C de salida? Dice el CW0 más, ¿no es cierto?, el C base, colector emisor más el C base colector, que multiplica a 1 menos 1 sobre la ganancia de voltaje. Este es el C Miller de salida, ¿sí? ¿Y cuánto vale la R Thevenin de salida? Es prácticamente la RL', es decir, la RC en paralelo con la RL. ¿Ya? Y la tercera, ¿cierto? Y la tercera, ¿sí?, es
el F beta. Entonces, el F beta es 1 sobre 2 pi, ¿no es cierto? El C equivalente en emisor común por beta más 1 por la R chiquita, ¿sí? Donde el C equivalente en emisor común es igual al C base emisor más el C base colector, ¿sí? Y recuerden que, ¿cuáles son los datos? Por cierto, ¿cuáles son los datos del fabricante? Los datos son el CWI, punto y coma, CW0, punto y coma, el CBE, el CBC y el CCE, colector emisor. Estos son datos, ¿sí? Los datos, ¿de acuerdo? Entonces, y todos estos están en picofaradios. Ya. Ahora va el, para el caso de base común, ¿sí? Tengo el F alfa, ¿sí? ¿A qué es igual el F alfa? A 1 menos alfa que multiplica a F beta. ¿Sí es? Déjenme revisar esto. No, creo que es al revés. El F alfa y el F beta es F alfa 1 menos A. Entonces aquí está mal. Ya. Entonces dice que el F beta es 1 menos alfa por el F alfa. Entonces el F alfa es más que el F beta 1 menos alfa. ¿Ya? Aquí está. Ese es el F alfa. Eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Sí? F alfa, F beta, 1 menos alfa. Y recuerden que el F alfa en fórmula es este, pero aquí nos falta la RE chiquita. Ahí está. ¿Sí? Es 1 sobre 2 pi C equivalente en base común por RE. Y la C equivalente en base común es básicamente la C equivalente en base común, recuerden, es el CBE. Nada más. ¿Ya? Ahí está. Por último, el F beta es el ancho de banda y el Ft es la frecuencia de ganancia cuando esta ganancia vale 1. Si vale 1, debes vale 0. Y esta Ft es beta veces F beta. ¿Sí? Ft es beta veces F beta. Acordarás en eso, ¿no? Muy bien, hasta allí, por favor, el tema preguntas. Necesito que hagan preguntas. A ver, preguntas, chicos. No hay preguntas. Aquí hay alguien que alzó la mano por ahí. A ver, Jonathan, cuéntame. Disculpe, Inge, vi en el expediente del capacitor de entrada. ¿Podría poner en expresión, por favor? A ver, perdón, la capacitancia de entrada. Sí, A ver, repíteme de nuevo todo, por favor. lo que pasa que la equivalencia del capacitor de entrada dijo que era la capacitancia W1 más CBE más la capacitancia del Miller de entrada, pero la capacitancia el capacitor CBE era por la resistencia pequeña interna. A ver, vamos a ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí. Ahí, Sí, ya. En el resumen, ¿no? Aquí, ya. sí, En emisor común.
el CWI más el CBE, ¿no es cierto? Más el CBC, 1 menos ganancia de voltaje. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Sí. Esto siempre y cuando tenga, sobre todo este es el que me preocupa. ¿Por qué? Porque en el caso de esta condición, recuerden, aquí está el condensador parásito y este se va a tierra. Entonces no hay problema. Aquí este base emisor, este es el base emisor, ¿no? Está directamente a tierra a través de esto. ¿Sí? Entonces aquí están todos los condensadores que están en paralelo. ¿Qué nomás están en paralelo? El CWI más este y más este pasado para acá. Entonces todo lo que están en este punto, yo hago centro aquí. ¿Qué tengo? Este más este más este. Y este no hay problema, miren, está a tierra. Entonces, para esta condición, esto está muy bien. Pero ¿qué pasa, no es cierto, si es que tengo esta condición? Es decir, en este caso, ¿no es cierto? Ya, en este caso, se da cuenta usted, el condensador está aquí. Ese es el condensador base emisor. Pero este punto no está a tierra. ¿Sí ve? No está a tierra. ¿Sí? Entonces, aquí necesitamos un artificio, ¿no? Entonces, el C, ¿qué nomás tengo acá? Tengo este, es el CWI, tengo este, el C sub F, digamos así, que es el C base colector, ¿cierto? Entonces, el CI será igual. Todos los condensadores que están en este punto, ¿qué tengo? El CWI más este, que sería el CBE, pero un prima, ¿no es cierto? No es el propio, porque este no está puesto a tierra, a diferencia de este que sí está puesto a tierra, ¿sí le ve? Y más este, y más la capacitancia Miller de entrada, ¿sí? Entonces el C sub I será igual al CWI más este, que sería un pedacito nomás, porque ¿cómo le ve a usted esto? Aquí tiene una resistencia R chiquita y acá tiene una RE, ¿no? Entonces sería el CBE multiplicado por la RE más RE', ¿sí? Y más el condensador Miller, que sería este, que sería el condensador base colector por 1 menos la ganancia de voltaje. Entonces, para este caso sería este. ¿Ya? Y no sé si esa era la pregunta. Sí, que muchas gracias. Aquí haremos algunos ejercicios. Miren, aquí está ese ejercicio justamente, ¿no? Pero esto veremos el día jueves. Estos son los datos, miren, ¿sí? El CBE, 40 picos, 4 picos, 5 picos, 6 picos, 4 picos, ¿sí? Son datos del fabricante, ¿sí? Entonces aquí calculo la respuesta en baja, ¿ya? Y aquí la respuesta en... Y aquí está el tema de el C sub I. Miren, aquí está justo. ¿Sí le ve? Ya. Ahora, sí valdría la pena, ¿no es cierto?, hacer con ustedes un diseño de emisor común, ¿sí? Para que todos tenemos los criterios claros, ¿sí? Por ejemplo, valdría la pena, ¿no es cierto?, hacer el diseño, diseñar un amplificador en emisor común que cumpla con los siguientes datos, ¿ya? Dice, la ganancia de voltaje igual a 25, 30 pongamos, ¿ya? Como módulo. La impedancia de entrada igual a 2K. El beta del transistor igual a 100, ¿sí? La impedancia de entrada mayor o igual que 1K, ¿sí? La frecuencia mínima es igual a 1 kilohercio, ¿ya? ¿Qué más?
la ganancia, la carga, el beta, la impedancia y la frecuencia. ¿Ya? Entonces, diseñar. Entonces, esto, por favor, tenemos 45 minutos todavía. Entonces, hagamos en este momento el diseño. Todos cojan un papelito, ¿no es cierto? Y un esfero. En 15 minutos me ayudan este diseño. Y luego vamos comprobando que efectivamente, porque si no lo tienen claro el diseño, peor el análisis. Ahí sí estamos pegados. Es posible que ustedes que vienen de diferentes profesores, tengan diferentes criterios de diseño. Entonces es necesario que todos tengan el mismo criterio de diseño. Y eso lo vamos a hacer con este diseño. ¿Sí? Entonces, por favor, tienen 15 minutos. ¿Sí? Son las 8:45, 8:46, para que hagan esto y me entregan. Escanean y me entregan. ¿Ya? Listo. Y luego vemos los criterios de diseño. Profe, una pregunta, ¿el voltaje de entrada cuál sería? Ah, ese falta. El voltaje de entrada, pongamos 0.1 seno de omega t voltios. Ya. Listo. Muy bien, entonces a la espera, por favor, vayan diseñando y después hacemos conmigo, pero necesito que ustedes hagan el diseño para yo mirar los problemas y las dificultades que tienen. Muy bien, entonces les espero, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta. Profe, No. ¿me podría poner de nuevo la pantalla para poder ver los datos del diseño, por favor? Ahí está. Gracias, profe. Ya. Están 41 estudiantes, somos 46. Somos 46 muchachos, ¿ah? Siempre están faltando entre 5 o 6 personas. Señorita presidenta, por favor, toma la nota de eso.
Sí, profe. Hay uno que me dijo que se le fue el internet y de ahí, o sea, no sé quién más falta, pero solo Henry, no sé, nunca se conecta. Henry, ¿qué? Henry Vivas. Abajito, si baja, baja todo, todo, todo. Pero aquí están 41. O sea, Ah, ahí incluso, salen los que faltan, mira, abajo los invitados. claro, habría que ver, eh, por ejemplo, Brian Leonardo Celorio no está, ¿no? Sí, o sea, él sí estaba y me dijo que se le fue A también el ver, ¿cómo internet. dices? Él sí estaba. Y me Me quedo dijo al que... final conversando contigo y con el muchacho este que no pudo. Henry Vivas también dices, ¿no? Bueno, ya ingresó uno más. Sí, y ahora ya en otra vez unió. No. Bueno, entonces esta podría ser como una evaluación, el diseño este, por favor, para que me lo manden escaneado. Voy a poner en el aula virtual. Bien, está puesto en el aula virtual, ¿no? Ustedes pueden ver diseño de un amplificador en emisor común, entonces para que puedan subir.
Disculpe, ingeniero, ¿hasta qué hora y cómo subir? Porque sale 7 de la mañana nomás. A ver, según lo he puesto, está puesto desde las 7 hasta las 9. Lo voy a poner hasta las 9 y 10, ¿está bien? Hasta 9:15, Inge, por favor. 9:15. Sí. Ya. Profe, ¿Sí? disculpa, ahorita le vi la fecha y la hora hasta que va a entregar y solo dice hasta las 7:15. A ver, con ustedes estoy haciendo para que miren. Dice fecha de entrega lunes 25, 7:15. A ver. Ah, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Está aquí el señor Arellano.
Ya ingresó uno más. ¿No está aquí el señor Areliano? ¿No? Bueno, como está grabado, podemos ver quién ingresó, ¿no es cierto, señorita presidenta? ¿Quién Sí, ingresó profe. ahorita? ¿Sí? ¿Quién ingresó? No, no sé, no me di cuenta, profe, estoy haciendo esto. Ya estoy preguntando a todos, tal vez alguien que quiera decirme que ingresó. Inge, buenos días. Soy Dayana Ceballos. A mí se me fue el internet y sí estuve toda la clase, se me fue a las 8:30 y recién ingresé otra vez que ya regresó mi internet. Estuve toda la clase, Inge, a las 8:30 se me fue el internet. ¿Alguien más que se le haya ido al internet y que haya regresado? No. Bueno. Sí. Bueno, voy a dejar prendido esto. Por favor, la clase, si es que otras personas tienen clase a las 9, podrían retirarse y pueden entregar su trabajo hasta las 9:15, ¿sí? Hasta las 9:15. Este es un diseño de un amplificador en emisor común que no le veo ninguna dificultad. A las 9:15 voy a quedarme con el señor Areliano, ojalá no tenga clases, para resolver el problema que no pudo ingresar su trabajo. Y con la señorita presidenta, si es que no tiene clases. Muchas gracias, Listo, Inge. profe. Hasta luego. Hasta luego.